¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ernesto y Kaiser, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien, muy bien. Pues aquí estamos con Ernesto, que seguimos ahí en pie, además con Ernesto, con el que estaré el 11 de abril, que vamos a presentar El precio de la verdad, mi nuevo libro aquí en Madrid. Pero yo le quería preguntar a Ernesto, tal y como está la actualidad, vamos a hablar del tema de Ayuso, de lo que está ocurriendo con la investigación, la denuncia fiscal, ¿no? Por su compañero sentimental, la decisión de la Comisión de la Verdad de emitir ese comunicado en el que dice que hasta 4.000 personas podían haber evitado la muerte en las residencias. Vamos a hablar también, por supuesto, del futuro de la legislatura, lo que puede ocurrir en Cataluña, y vamos a tratar otros asuntos muy interesantes. Pero antes de nada, Ernesto, lo más urgente, ¿por qué crees que una dirigente política como Díaz Ayuso, sabiendo lo que se conoce de una denuncia de la Fiscalía contra su compañero sentimental por fraude fiscal, decide comparecer y decir que no debe él, que le deben a él, que es todo un montaje, que hay una conspiración de los poderes del Estado? ¿Por qué esta actitud? Parece que ella pues reacciona de la misma manera que reaccionó en aquel momento contra Pablo Casado. Es una repetición de la jugada. La diferencia es que aquí no estaba Pablo Casado levantando sospechas infundadas sobre el contrato del hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás, de venta de mascarillas por unos 270.000 euros, sino que aquí había una inspección abierta. Entonces, yo creo que ella reaccionó con el estilo que la caracteriza, lo que me pide el cuerpo, eh, ha negado, digamos, lo más importante, y es que existía evidentemente una inspección, y que no solo existía una inspección, sino una oferta concreta de los abogados de su pareja para superar el tema fiscal. Y en este sentido me da la impresión de que ella está demasiado acostumbrado digamos, a salirse con este tipo de reacciones. Es el estilo de Miguel Ángel Rodríguez. Realmente Miguel Ángel Rodríguez nunca le vamos a sobrevalorar, jamás, Jesús, porque es quien realmente considera que tiene en Isabel Díaz Ayuso un diamante en bruto que puede guiar, que le puede decir lo que tiene que decir al oído. Digamos, hay una telepatía entre Miguel Ángel Rodríguez y Isabel Díaz Ayuso. En realidad, el presidente en la sombra de la Comunidad de Madrid se llama Miguel Ángel Rodríguez. El presidente en la sombra es Miguel Ángel Rodríguez. ¿Por qué? Miguel Ángel Rodríguez. Porque, bueno, es su director de gabinete, pero no es un director de gabinete, ¿no? En Estados Unidos, cuando hablaban de George Bush, dado que era una persona de, en fin, unas características intelectuales bastante pobres, siempre hablaban de los cerebros, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, el cerebro era un personaje clave que se llamaba Karl Rove, que era un sueco emigrado a los Estados Unidos y que tenía, digamos, una agencia de relaciones públicas y de trabajo de sondeos, y se convirtió en el cerebro de Bush. Y Miguel Ángel Rodríguez es el cerebro de Isabel Díaz Ayuso. Y entonces ella reaccionó como reaccionaría Miguel Ángel Rodríguez. Yo he estado en tertulias mucho tiempo con Miguel Ángel Rodríguez, tengo una relación excelente, debo decirlo, con él, pese a que yo he denunciado que él aparece en su día en las listas de pagos de Luis Bárcenas, el ex tesorero nacional del PP, pero tengo una relación muy buena con él, y lo valoro en el sentido de que es un personaje, en ese sentido, clave en la personalidad de Díaz Ayuso, y es el cerebro de Díaz Ayuso. Mi actual pareja no está en ninguna trama, lo único que está sufriendo es la manipulación de una inspección de Hacienda. Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe. Ernesto, ¿tú crees que Ayuso se enteraba de la denuncia que tenía su compañero sentimental por fraude fiscal? No tengo ninguna duda porque, primero porque tratándose de la presidenta de la Comunidad de Madrid y sabiendo lo que había pasado con su hermano, y donde ella tuvo una actuación defensiva muy intensa, eh, pues evidentemente no iba a cerrar los ojos y los oídos, pues ella tenía una información que le daba a su pareja, probablemente pensaba que
era injusta, supongamos, puede ocurrir, y se lanzó al ruedo de una manera, como decíamos, omnipotente, temeraria, y quedó fulminada por su mentira. En esta mentira, ¿tú crees que es decisivo el hecho de creer que el poder, en cierta forma, que ostenta Ayuso, con esa mayoría absoluta, con ese apoyo de Miguel Ángel Rodríguez, en cierta forma le hace perder el contacto con la realidad? Es decir, ojo que es Hacienda, es la agencia tributaria quien ha pillado a tu compañero sentimental, a tu novio. Esto no es que, por ejemplo, lo que puede ocurrir con las residencias, que te haces la longis, vas dejando que pase el tiempo, la fiscalía no actúa. Es decir, se ve tan sobrada que dice, bueno, aquí salgo y miento con lo del el tema de de la agencia tributaria y da igual. No, creo que el tema tiene una matización, diría yo, que es la siguiente, y es que ella ve todas las acciones que de alguna manera la pueden implicar como una operación política contra ella. Entonces, a sus ojos, dada la manera en que ha reaccionado, todo eso es una patraña de la Fiscalía que está al servicio de Pedro Sánchez. Entonces, en esa medida, ella ya tiene una estrategia de defensa, que es un ataque. Es decir, esto viene por Pedro Sánchez. Y esta es la cantinela, este es el esquema. Y no va a variar ese esquema, porque ese esquema le ha dado resultados. Pero como decíamos, le ha dado resultados hasta que ya no se los dé. Por acumulación, las cosas pueden cambiar. Es muy llamativo, Ernesto, el papel de Feijóo en esto, lo que ha dicho Feijóo, lo que decía, por ejemplo, este mismo viernes. Que la política no consiste en crear problemas, sino en buscar respuestas a los problemas. Y que ante la descomposición vamos a seguir defendiendo los principios sólidos del servicio público, la decencia en la gestión política, y aquel que meta la mano en la caja en nuestro partido saldrá de nuestro partido, lo expulsaremos de nuestro partido y nos avergonzaremos de él. Feijóo y Ayuso, Ayuso y Feijóo. Es curioso porque Feijóo sí que ha tenido un papel de no salir a defender abiertamente a Ayuso, sino decir, bueno, si hay un problema fiscal, que responda el compañero sentimental de Ayuso. Eso también lo decía en Onda Cero. Y hay una inspección de la agencia tributaria que afecta a la pareja de la señora Díaz Ayuso. La pareja de la señora Díaz Ayuso tendrá que responder ante la agencia tributaria. El papel de Feijóo y Ayuso, Ayuso y Feijóo, y en este caso, Feijóo yo creo que no ha salido de forma tajante a defender a Ayuso y a su novio, ¿eh? Bueno, es que Feijóo lo que no puede negar es la evidencia, lo que no puede decir es lo que suscribir son las palabras de Isabel Díaz Ayuso, y que aquí no hay nada, eso es lo que ha venido a decir. No hay fraude alguno, pero que son sus palabras literales. Feijóo no puede decir eso porque ya tiene la evidencia. Lo único que puede hacer, y lo que hará el PP, es atacar a la Fiscalía, atacar a la María Jesús Montero y ir por ahí. Lo fundamental aquí es que hay una propuesta de acuerdo que el abogado del señor Amador, la pareja de Ayuso, le ha hecho a la Fiscalía. Y en esa propuesta de pacto, que es normal en este tipo de procedimientos, él reconoce haber cometido dos operaciones fraudulentas. Y luego lo que sabemos de toda la trama. ¿Cómo va a justificar Ayuso la trama? Ella puede subirse un Maserati, pero desconoce que ese Maserati, el piso digamos, está vinculado a una trama de empresas. Si lo desconoce, pues tendrá que de alguna manera asumir una responsabilidad, es decir, una responsabilidad en el sentido de que ella ha negado que eso exista. Y lo primero que tiene que hacer es decir, mire, me equivoqué, yo la verdad es que pensaba que no había nada, pero resulta que sí. Lo primero que tiene que hacer es reconocer que se ha equivocado. Pero claro, no lo va a hacer, porque ellos trabajan con la idea de que no hay Estado en este país. Lo que hay es el sanchismo y ellos. Y el sanchismo es, por ejemplo, la investigación del fraude de su pareja. Eso es sanchismo. Hombre, cuesta creer que ella no fuera consciente de que estaba viviendo, si como se ha publicado, vive en un piso, casi 200 metros, arriba un ático, otros casi 200 metros, es decir, a un nivel importante, un nivel económico importante. Cuesta creer que ella no se preguntara o no supiera el
el tren de vida que había y luego también los negocios. Por supuesto que estaría al corriente, digo, tiene todas las herramientas y gente que le asesore para decir, estás con esta persona, ¿no? Es decir, Claro, y sobre todo porque el tema de las mascarillas es el gran tema del COVID, el gran tema de los negocios y de los contratos entre el estallido del COVID en los primeros meses de 2019, 2020 y la actualidad. Y ellos mismos han denunciado ese contrato, sin saber lo que había dentro, claro. Mandaron una comunicación a la Fiscalía para que investigara todos los contratos que se habían hecho con mascarillas. Y en esa investigación, a instancias de su propia iniciativa, estaba el contrato del señor Amador. del novio. Entonces, lo que se puede hacer es decir que eso es sanchismo porque son ellos los que han instigado esta investigación. Resulta que esa investigación le salió rana, como diría Esperanza Aguirre. Pero esto que estás diciendo sí que va en la línea, un viejo conocido como Rafael Hernando sí que ha salido en los pasillos del Congreso a decir que todo esto es un montaje, un trampantojo, esto ha dicho Rafael Hernando. Es decir, son los viejos clásicos de decir la culpa es de los demás, ¿no? E incluso decir esto no es pues su fraude de Hacienda, no, es sus errores, estas cosas de Hacienda, esa ambigüedad, ¿no? Del mismo Hernando al que veíamos en otro tiempo con el tema de la Gürtel haciendo encaje de bolillos como podía, para justificarlo o para salirse por la tangente. Por lo tanto, este es el típico montaje. Este señor cometió esas cosas o hizo esas cosas con Hacienda o esos errores con Hacienda, o como lo quiera usted llamar, ¿verdad? Y todo esto es un trampantojo. Entonces, mire, yo que llevo ya mucho tiempo aquí, pues todo esto no me espanta absolutamente nada. Estoy acostumbrado a verlo, a conocerlo. Bueno, haciendo encaje de bolillos y sobre todo haciendo un ataque brutal, el ataque más brutal que se conozca contra un magistrado, uno de los magistrados más conocidos en el mundo a nivel internacional, que es José Ricardo de Prada, miembro del Tribunal de la Gürtel. O sea, esta gente ya atacó en su momento a jueces. Claro, ataques virulentos. El tema de José Ricardo de Prada, bueno, hay que recordar de que él era candidato a ser consejero, miembro del Consejo General del Poder Judicial. eh, Se lo cuestionó como si fuera una línea roja. Efectivamente, dejó de ser candidato a vocal del Consejo General del Poder Judicial, pero fue atacado de manera inmisericordia en el Congreso. Y la punta de lanza siempre fue Rafa Hernando. Ernesto, ¿tú crees que en un país donde la democracia estuviera consolidada durante mucho tiempo, se ha dicho si realmente es plena o no, pero Ayuso debería sentarse ante un tribunal para dar explicaciones por las decisiones que se tomaron durante la pandemia de no trasladar ancianos a los hospitales, por ejemplo? Bueno, yo creo que Ayuso debería haber tenido la iniciativa de convocar una comisión de investigación. La comisión de investigación que se hizo en la Asamblea se cerró en falso y debía haber, vamos, salido, si ella pretende que todo lo que hizo está bien y no solo está bien, sino que se lo reconocieron las urnas, ella debía haber salido limpia como una patena, pero ella hizo todo lo contrario. Ella bloqueó cualquier tipo de investigación porque decía que era una invención comunista. Ella bloqueó todo tipo de intento de averiguar y dijo que igual se iban a morir. En otros términos, ella no tiene culpa ninguna para ella misma, justifica sus acciones, por lo tanto yo no digo debe sentarse ante un tribunal. Primero una comisión de investigación ella debía facilitarle, ella debía declarar, ella debía facilitar todos los elementos y prestarse al escrutinio de los partidos políticos en la Asamblea de Madrid. Y luego tiene que haber una investigación en la Fiscalía, tiene que haber una investigación, porque no puede ser que nos resulte más fácil, más digerible hacer investigaciones sobre el incumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos y no cuando tenemos tantas muertes, en algunos casos por falta de diligencia. ¿Por qué crees que el gobierno de Ayuso ha ocultado las actas que levanta la Policía Municipal de Madrid en los hospitales? Se ha pedido, ¿no? A través de transparencia, los familiares llevan tiempo incluso diciendo no nos recibe. ¿Por qué esta actitud? Bueno, yo creo que ella, digamos, sobre la base de esta actitud ha conseguido un liderazgo en Madrid. Su planteamiento de lucha contra el gobierno central en el tema del coronavirus le ha granjeado muchos votos, sobre todo Madrid es una ciudad, yo diría, con peso administrativo de abogados del Estado, de militares, de abogados, de economistas, de profesionales de la bolsa. Madrid es una ciudad que desde el punto de vista existencial es una ciudad de derechas.
No digo que la mente de la gente sea de derechas, pero la existencia determina la conciencia. Y la existencia de la gente en Madrid, de la clase media que vota, es una existencia de clase media. Es decir, se orienta sobre todo en la línea de lo que hoy llamamos el neoliberalismo. Ella vendía cañas, la gente lo compraba. Ella vendía apertura y hacía de alguna manera de eco de Donald Trump y la gente lo compraba. Y todo el tema de la libertad funcionó. Pero bueno, estas cosas funcionan hasta que dejan de funcionar. ¿Crees que en España es una vergüenza el hecho de que la Fiscalía no haya tomado cartas en el asunto con el asunto de las muertes en las residencias? Tantos muertos y lo dice, por ejemplo, Amnistía Internacional. No ha habido una investigación por parte de la Fiscalía, no ha tomado cartas en este asunto, hay impunidad. Bueno, ellos prometieron que iban a investigar, pero en la práctica no hicieron una investigación profunda. Tampoco lo hicieron sobre la fortuna del rey. Quiero decir, no es una excepción, no es una excepción. Es un sistema donde efectivamente existe una cierta politización en la fiscalía. No quisieron meterse en Honduras, porque si te metes en Honduras, pues a lo mejor pueden salir otras cosas, si no te benefician o crees que benefician a otros. En otros términos, la Fiscalía ha mirado para otro lado y no ha trabajado con la diligencia con que se trabaja, como indiqué antes, en un fraude fiscal. Si en el caso de Amador, en la pareja de Ayuso, se ha cometido 2 irregularidades fiscales, como él mismo reconoce en una carta que ha enviado a su abogado, pues se han cometido 2 irregularidades y él proponía un acuerdo en torno a esto, algo que es normal en un país civilizado. Lo que no es normal es que la pareja, que evidentemente lo conoce, diga que no hubo nada, porque es la que mejor conoce que va a quedar desmentida. Pero esa es la arrogancia. Eso es, efectivamente, es la omnipotencia de Ayuso. Ernesto, el hecho de que en el negocio de las residencias de ancianos esté la Iglesia Católica, haya importantes empresas como las de Florentino Pérez, ¿tú crees que esto tiene una influencia en el hecho de que el modelo de residencias tenga tanto poder, siga de forma parecida, no se haya investigado judicialmente como es debido? Yo creo que, digamos, hubo una conjura, por así decir, de distintos elementos que son algunos de los que tú señalas en la dirección de no meterse. Hay asuntos que por su complejidad y las fuerzas sociales y políticas y económicas que intervienen llevan a quienes son los responsables de estas investigaciones a mirar hacia otro lado. Mejor no meterse. En el caso de Villarejo, por ejemplo, el fiscal Ignacio Estampa fue apartado por iniciativa de la fiscal general del Estado el 27 de octubre del 2020, precisamente porque no quería que profundizara la investigación, porque le acusaba de garganta profunda, de que él filtraba, lo cual no era cierto, y sobre todo que filtraba cosas en relación a su pareja, de entonces actualmente su marido, el señor Baltasar Garzón, pero nunca lo probó y además se probó lo contrario en la fiscalía. Ignacio Estampa no filtró nada que tuviera que ver con Baltasar Garzón ni con la ministra primero y la fiscal general del Estado después, Dolores Delgado. Y sin embargo, a mí alguien del gobierno me dijo, es que, hombre, a ver, investigar. Las cloacas, bueno, pues, en fin, ¿a dónde nos puede llevar? Vamos, que mejor no tocar determinados asuntos, ¿no? Por eso, ¿tú crees que Ayuso se está yendo de rositas por ahora en el tema de las residencias? Después de las decisiones, como no trasladar ancianos a los hospitales, decisiones que, oye, algunas de ellas están ahí, ¿no? El protocolo de la vergüenza, y sin embargo va pasando el tiempo y va ganando tiempo. Pero es el gran temor que puede tener el gobierno de Ayuso, el asunto de lo que ocurrió en las residencias. No lo creo, no creo que tenga un gran temor. Yo creo que lo que el gobierno de Ayuso puede temer, aunque no creo que lo tema, porque son temerarios, Jesús. Eh, Cuando digo que son temerarios, lo tenemos en el ejemplo de su pareja. Decir que negar la evidencia, porque ella lo sabía, sobre los delitos cometidos por su pareja, negar la evidencia es ser temerario, porque te pueden desmentir, como le han desmentido. Entonces, yo creo que ella de momento sí se ha salvado y no creo que sea este uno de sus temas, de sus preocupaciones. Ten en cuenta que ella ha ganado las elecciones generales, las elecciones en Madrid, de la Comunidad de Madrid, por lo tanto ella, para sus adentros, y Miguel Ángel Rodríguez debe decir, oye, los ciudadanos de Madrid ya se han pronunciado.
este ya no es un tema que necesita ser investigado. Te han votado y te han dado la confianza. Pero el problema es que, de alguna manera, sí puede prever Miguel Ángel Rodríguez, que es muy listo, es la acumulación. Cuando se acumulan una serie de problemas de distinto rango, importantes, no importantes, y se vuelven digamos, una constante, ahí cualquier circunstancia no esperada, cualquier circunstancia circunstancial, puede provocar el clic. Y en eso estamos. La acumulación, por ahora, le está saliendo barata, pero nunca había cometido un error, un traspié, como el negar la evidencia y ser desmentida a las pocas horas. Ernesto, en el asunto de Hacienda y la denuncia de la Fiscalía del compañero sentimental de Ayuso, ¿de dónde vive Ayuso? Porque al final vive en una vivienda más un ático y estamos hablando de que el ático es de una sociedad, la vivienda es de un presunto defraudador. En fin, en este asunto, ¿dónde ves lo más grave de la actitud de Díaz Ayuso y del proceder que está teniendo ella y Miguel Ángel Rodríguez, según tú? Bueno, que ha sido cazada en una mentira flagrante. Este es el primer tema. Que si no hubiera cazada en esta mentira flagrante, las cosas no hubieran ido por los derroteros por los cuales están yendo. Han obligado a la Fiscalía de Madrid, después de atacarla, porque digamos que Ayuso atacó a la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial, ha dicho que era una empleada de Álvaro, de la Fiscalía General del Estado, de la Dolores Delgado, y tal. La Fiscalía se ha defendido y ha sacado un comunicado, lo que no es habitual, es cierto que no es habitual, y ha dado elementos de esa denuncia, que es una denuncia que afecta a un particular, en este caso la pareja de Ayuso, pero Ayuso atacó a Pilar Rodríguez. Pilar Rodríguez es una fiscal muy conocida, es una que lleva muchos años, no es cualquiera, y ellos se defendieron con este comunicado. Esto ahora es cuestionado y va a haber una querella, ya ha anunciado el señor Amador, que es la pareja de Ayuso, que va a presentar una querella contra María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y vicepresidenta del gobierno, contra la Fiscalía y contra y algunas otra entidad. Entonces, yo creo que la Fiscalía, como digo, se ha defendido, probablemente ha ido más allá de lo que normalmente se va en estos casos, y tenemos que tener en cuenta que esto opera en el caso de lo que yo llamo la coldonización de la política española. Es decir, el caso Coldo ha sido aprovechado por el PP para demostrar que Pedro Sánchez está inmerso en una Gürtel. Claro, el planteamiento de la Gürtel era que la sentencia del año 2018 decía que el PP había instalado un sistema de corrupción institucionalizada. Sobre esta base, Pedro Sánchez llegó al gobierno con la moción de censura. Ellos han tratado de hacer exactamente lo mismo. Hasta ahora no podían acusar a Pedro Sánchez de corrupción y ahora con el caso Coldo lo han hecho. El problema es que el caso Coldo no da para llegar a Pedro Sánchez. Se llena la boca de patriotismo, constitucionalismo, pero estamos viendo cómo atacan el funcionamiento de la agencia tributaria y de la fiscalía que actúa cuando hay un fraude, del mismo modo que en otro tiempo han atacado a jueces cuando no les convenía porque investigaban su corrupción. Así es, así es. La línea es la misma. El PP tiene una virtud que es, pasa el tiempo pero sigue estando ahí, y es que sabe cómo tratar a los jueces. Sabe cómo tratar a los jueces. Supo cómo tratar a García Castellón, dándole dos destinos al juez García Castellón, que es ahora el paladín al que yo llamo el instructor de la contraamnistía en la jurisdicción, y le dio dos destinos, uno en París y en otro en Roma, por alrededor de 16 años. Sabe cómo tratar a los jueces. Eso no cabe duda, Jesús. ¿Sabe a cuáles tiene que darles el caramelo y a cuál es el palo? ¿A cuál es el palo y a cuál es el caramelo? Así es. Fíjate, y esto es una noticia que no debería dar todavía, pero la doy porque no he escrito. Pero ahora que hemos asociado, por asociaciones se puede uno a plantear algunas cosas. El tema de la púnica está ahí sobre la mesa y el juez
a la que se le están pidiendo una serie de la incoación de un procedimiento abreviado, ya se le pidió y tiene que tiene que dar lugar a pedir la apertura de juicio oral, pues se está retrasando eso, claro, y eso afecta a Granados y a toda la panda. Y ahora mismo se está retrasando por razones que no se conocen. O sea, el juez está retrasando la causa de la Púnica, Por donde tiene alguna que juzgar a razón no gente está como dando Granados. lugar. La fiscalía ya ha presentado un escrito hace 2 meses y el tema de Púnica está ahí, está ahí. ¿Y por qué está ahí? Pues sería interesante saberlo. Estar Pero lo ahí que es que está sabemos es pendiente de qué, está pendiente de que juicio. está pendiente de que el juez abra juicio oral. Se hizo una petición del juez a la Fiscalía Anticorrupción para que ellos calificaran los hechos, hicieran un resumen de los principales delitos y la incardinación de cada una de las personas en los delitos. Y eso ya se ha hecho, y eso ya se ha hecho casi 2 meses hace. Y ahí estamos. Es tremendo lo que pasa con la justicia a veces, Ernesto. El hecho de que estas causas, por ejemplo, la gente se ha olvidado ya por completo de la Púnica, pero claro, estamos hablando de que no ha habido ni un juicio. Estás diciendo que estamos pendientes todavía de la apertura de juicio oral. Mira que no han pasado años, mira que la gente ya dónde pensará. ¿Te acuerdas cuando estábamos en las mañanas de cuatro es cuando detuvieron a Granados? Año 2013 creo que Y fue. Marjaliza, y Marjalista. Marjaliza, Todo esto, las estamos en páginas el de año periódico. 2024. Qué vergüenza del funcionamiento de la justicia en España. Qué vergüenza cómo se protege a los poderosos. Insisto, me acuerdo perfectamente cuando tuvieron a Granados, 2013, en las mañanas de cuatro. Estamos 2024 y todavía dices tú que están Y el planteando problemas millón, para... O sea, en esa calificación, Jesús, hay una descripción de cómo encontraron aquel 1.000.000 de euros en una de las residencias del padre de Granados. ¿Te acuerdas del 1.000.000 de euros que sí, encuentran? El en el dinero. altillo en el altillo de la suegra. Pues eso forma parte del resumen que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción. Claro. Sí, ahí tenemos todos los datos, ¿no? Y el dinero en Suiza, etcétera, pero es tremendo. O sea, ¿cómo explicar a la ciudadanía, que ya, yo creo que ya tiene claro cómo el funcionamiento de la justicia y los privilegiados, los poderosos, que hayan pasado tantos años y todavía dices tú que están planteando No, obstáculos? pero ahora estamos con el terrorismo de las acciones callejeras. Sí, Ahora estamos pero del es terrorismo tremendo, en es el tremendo. aeropuerto del Prat. Por supuesto que la gente, claro, todo esto de la Púnica le suena ya, bueno, el caso Lezo, bueno, es que es Ignacio González, el caso de la Púnica que es Granados, Esperanza Aguirre impartiendo doctrina en las tertulias de la televisión. Este es el panorama en el que estamos, ¿eh? Y saliendo a las calles de Ferraz. A cortar el tráfico, porque dice que lo de Sánchez es corrupción y que nos llega una dictadura. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Ernesto, te quiero preguntar por el futuro de la legislatura y Cataluña. Lo primero, que yo sé que tú tienes muy buena información. Vamos a ver, mójate. Puigdemont se va a presentar a las próximas elecciones catalanas. Puigdemont va a volver a España, ¿sí o no? Puigdemont se va a presentar a las elecciones catalanas. No sé si se presentará solo a las catalanas o también a las europeas. Eso es una cosa que están decidiendo, porque al no presentarse ante las elecciones europeas, en un momento determinado, cuando él tenga que dejar el acta de eurodiputado, si tiene que dejarla, pues pierde la inmunidad. Y la amnistía no está hasta primeros de junio, primera semana de junio, como poco en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, porque esto pasa la semana que viene al Senado, el Senado la va a tener 2 meses, si no más, y hasta primeros de junio eso no va al BOE. A partir del BOE se empieza a aplicar en los 2 meses siguientes, y los jueces pueden plantear aplican directamente la amnistía o plantean sus dudas ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La duda de un juez no suspende todo el procedimiento, suspende el procedimiento que este señor lleva, ¿vale? No es que cuando tú planteas como juez, supongamos en Tarragona, que tienes unos casos de gente que pues el 1 de octubre ha votado y es un director de escuela que ha permitido votar a los suyos, a la gente y que por lo tanto lo han encausado. Pues si un juez tiene dudas respecto de ese señor, las dudas que eleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o al Tribunal Constitucional afectan a su caso, al caso del señor
Sánchez, pero no a todos los casos, los 300 o 400 casos. Y por lo tanto el procedimiento se suspende contra él. Mientras tanto, según la ley aprobada, no puede adoptar medidas cautelares, es decir, no lo puede meter en la prisión. Por ejemplo, si se diera el caso, o otro tipo de medidas cautelares. Entonces, yo creo que estamos muy justos para ver si Puigdemont puede hacer campaña en España. Campaña en España no podrá hacer porque la ley de amnistía, como te digo, no va a estar hasta la primera semana de junio, como poco en el BOE. Por lo tanto, las elecciones son el 12 de mayo y en la campaña no estará. Podría estar en la sesión de investidura porque la sesión de investidura se constituye el Parlamento primero a los 20 días, después de las elecciones, después del 12 de mayo, se elige al presidente del Parlamento, el Parlamento entabla negociaciones en unas semanas, un mes, con todos los grupos, y ahí se forma el gobierno, se llama la sesión de investidura. ¿Para esa época ya estará la amnistía funcionando? No lo sabemos a ciencia cierta, pero Puigdemont ha dicho que está pensando presentarse y que incluso ante el riesgo de una detención en España está decidido a venir. Pues ya lo veremos. Desde luego, el recurso de venir a España y presentarse en estas elecciones, Junts tiene una confianza en que puede hacer una elección plebiscitaria. Esa es la idea, que la elección polariza la situación catalana y Puigdemont relanza el proceso. Con su sola puede venir y, en cierta forma, provocar o motivar que le detengan y de esta forma dar un golpe de efecto. No, provocar que le detengan, no. Él lo que dice es que si él viene y le detienen, bueno, pues le detienen. Ahora, pueden hacer como hicieron, por ejemplo, con Clara Ponsatí, que también es eurodiputada, está en la misma lista que Puigdemont, es la número 3, Puigdemont es el número 1 de esa lista de Junts para el Parlamento Europeo, y ella vino a Barcelona, recordarás, y se la citó para declarar, estuvo retenida, con la palabra, no detenida, retenida unas horas y tal. Ahora, si Puigdemont consigue que le retengan unas horas, aunque sea, va a ser una bomba. Y esto puede contribuir a su campaña. Ya veremos qué hacen Llarena y Marchena, que son el dúo dinámico del procés, del enjuiciamiento del proceso. ¿Crees que esto puede contribuir a hacer campaña electoral? Exactamente. Solamente su detención para prestar declaración es un bombazo. Tú imagínate las portadas de los periódicos y de las televisiones y de las radios y en el mundo. O sea que podemos estar ante un próximo escenario en el cual Puigdemont llega a España, es retenido y esto tiene, digamos, un golpe de efecto electoral. Sin duda, es evidente, e intentar sacarle un rédito también en una campaña. Esto puede darse. Claro, porque digamos, todo el tema aquí siempre es lamentable que sea así, ¿eh? No es que yo crea que sea bueno. Siempre tienes que medirlo en la rivalidad histórica entre el nacionalismo catalán, entre la derecha y la izquierda, entre Convergencia y Unió, y ahora Junts, y Esquerra Republicana de Cataluña. Yo no sé si has visto, pero la primera reacción de Puigdemont y de Junts per Catalunya, que es su partido, ha sido denunciar la convocatoria de elecciones anticipadas como un acuerdo entre Aragonés y Pedro Sánchez, entre el Partido Socialista de los Catalanes y Esquerra Republicana de Cataluña, para aprovechar el hecho de que los tiempos de la amnistía van muy ajustados con la convocatoria electoral del 12 de mayo y que entonces están especulando con que Puigdemont no pueda venir. Eso ha sido la denuncia. Pero la denuncia tiene una cierta base, y es que la rivalidad entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts es un duelo de titanes. Es Junqueras versus Puigdemont, Puigdemont versus Junqueras. Este es el meridiano. Yo no digo que sea bueno, porque a mí no me parece que debería ser el meridiano, pero este lo es. Y todo va en esa función. Entonces yo creo que las elecciones catalanas se plantean como una situación muy, muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que yo creo que a Pedro Sánchez
le interesaba mucho esta convocatoria electoral y creo que si bien se culpa a Els Comuns, es decir, a Sumar en Cataluña, por esta convocatoria, porque ellos querían una declaración comprometida del Partido Socialista de los Catalanes y de Esquerra Republicana para aprobar los presupuestos, en los cuales se iba a revisar la construcción de ese gran casino, el Hard Rock Café, en Cataluña. Entonces, lo que pedía el común no era acuerdo, lo que pedía es simplemente, oiga, vamos a revisar esto que decís, porque claro, el tema del agua, el tema de la sequía, el tema del tipo de entretenimiento que estamos aquí formulando, un casino, estimular el juego, pues, hombre, no parece ser, no parece ser una rémora de otra época. Pero ellos no pedían ningún acuerdo, ¿eh? Y entonces yo creo que lo que han hecho es predestinado el PSC, Partido Socialista de los Catalanes, y Esquerra Republicana de Cataluña, han precocinado un acuerdo para adelantar las elecciones, aprovechando también el tema por parte de Esquerra de que Puigdemont va muy ajustado con la amnistía, para endilgar, endosar a Els Comuns la responsabilidad por el fracaso de los presupuestos y convocar elecciones el 12 de mayo. Una operación que es muy interesante porque a Pedro Sánchez le permite salir del bucle del Coldo, por un lado, de la evolución del tema de Coldo García, y por el otro lado, con perspectivas en Cataluña de una buena elección. ¿Crees que de las elecciones catalanas puede depender la continuidad de la legislatura en toda España, es decir, la permanencia de este gobierno de Pedro Sánchez, de lo que pase en las elecciones catalanas? Nos estamos jugando el 12 de mayo lo que vaya a ocurrir con la legislatura y por qué. Bueno, depende, porque cuando decimos que pase, tenemos que saber qué es lo que puede pasar. Suponte que hay un referéndum plebiscitario en Cataluña y gana Puigdemont. Y Puigdemont quiere ser asumir la presidencia de la Generalitat. ¿Cómo se come esto en la justicia española? ¿Cómo los García Castellones, los Llarenas, los Marchenas reaccionan? No lo sabremos hasta cuando ocurra eso. Jesús, eso es una película de Hitchcock. Eso primero. Segundo, el PSC tiene muchas posibilidades de ganar. Si el PSC gana las elecciones, Pedro Sánchez remonta. Pero además, habiendo celebrado las elecciones en Galicia, habiendo celebrado las elecciones en el País Vasco, que son en el mes de abril, habiendo celebrado las elecciones catalanas el 12 de mayo, y celebrando las elecciones del 6 y 9 de junio, las europeas, ya hemos celebrado todo lo que teníamos que celebrar. Por lo tanto, no hay que esperar a los resultados, como se preveía, de febrero o marzo en Cataluña. Ya tenemos hecho el panorama. E inmediatamente que se ha anunciado el 12 de mayo, habrás visto que María Jesús Montero, vicepresidenta, salió a la radio a decir que ya no hacían los presupuestos del 2024, que como ya están prorrogados después del 1 de enero, ahora se van a concentrar en los presupuestos del 25, de 2025. Es decir, yo veo más posibilidades de que se complete una legislatura ahora que antes. Pero todo, como dices tú, dependerá del 12 de mayo. ¿Qué pasa el 12 de mayo? Si desde luego Salvador Illa es presidente de la Generalitat, si se forma un gobierno de coalición entre Salvador Illa, el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña, yo creo que las posibilidades de una legislatura más o menos completa, nunca se puede saber exactamente porque es el presidente del gobierno el que tiene la facultad. Y estamos ante situaciones muy terribles en los próximos meses. La elección posible de Donald Trump en Estados Unidos y los resultados de esas elecciones, en particular para una paz en Ucrania. La situación en Gaza, la situación en Extremo Oriente, en Medio Oriente es espectacularmente explosiva. Por lo tanto, no podemos excluir muchos acontecimientos que van a ocurrir y que son de naturaleza impredecible. Pero en Pero si estás gana, hablando de una hipótesis para la permanencia de Sánchez. ¿Y cuál sería la cara, digamos, la otra cara, la cruz, para Sánchez y para que le dificultara la permanencia en la Moncloa, la continuidad de la legislatura en el resultado de las elecciones catalanas? Es decir, ¿cuál era sería un mal resultado para él o que le podría poner en un brete para continuar con la legislatura? ¿Qué debería ocurrir? bueno, siempre tenemos que contar con la misma
personas con Puigdemont. Si hay una elección plebiscitaria en Cataluña, plebiscitaria lo digo no en el sentido de que hay mucha gente que está dispuesta a votar por él con independencia de lo que él diga, simplemente porque él regresa, y porque regresa después de 6 años, y porque le gusta que ponga en solfa el sistema. Hay muchas razones por las cuales vota a favor la gente de Puigdemont. Cuando preguntas a la gente, muchas de las razones que dan no es tanto por afinidad ideológica, sino porque le gusta que toque ¿sabes? Y luego es un tío con carisma, no cabe la menor duda. Le puede caber duda a alguien. Le puede gustar más, menos, regular, pero tiene carisma. Luego dice 2, 3 frases y tiene repercusión en todos los periódicos, en todas las radios y todas las televisiones. Entonces, sabiendo que tiene carisma, sabiendo que puede dar un golpe de efecto, ¿cuál sería el escenario electoral peor Bueno, para el otro Sánchez para escenario la permanencia electoral en es la que ese Moncloa? efecto, ¿Cuál el sería? otro escenario electoral es que ese efecto sea un efecto relativo, que efectivamente él mejore los resultados de los últimos años, que no han sido buenos, que mejore su situación y a partir de aquí, si el Partido Socialista de los Catalanes no gana esas elecciones o las gana con fuerza insuficiente como para gobernar, se podría llegar a replantear una unidad en el grupo, en el frente independentista, y entonces veremos si eso vuelve a un acuerdo entre Junts y Esquerra Republicana, y eso veremos también qué repercusión tiene sobre la estrategia de Puigdemont, una vez en esa nueva situación, respecto de Sánchez. El problema que yo veo aquí es que Puigdemont vuelve con un programa tremendamente explosivo, ¿Sí? porque Puigdemont decía que él no quería ser nuevamente presidente, si él ya había declarado la independencia en el año 17. ¿Cómo un presidente que ha declarado la independencia en el año 17 va a volver para negociar las cuestiones autonómicas? Y eso tiene sentido. Pero ahora él le ha dado vuelta al discurso. Él dice que vuelve porque la amnistía ha sido solo el primer paso, que él vuelve para volver a hacer el intento de conseguir de manera negociada la independencia. Y si entonces viene con la idea de hacer la independencia, no sé cuántos catalanes pueden comprar este discurso, porque Y no creo que los le catalanes, complica la situación a Sánchez, claro. por supuesto, pero no sé cuántos catalanes querrán volver al 17. Lo dudo. Pero en política, como se demuestra en Estados Unidos, esto francamente, es una casa de locos. ¿Y quién diría que 4 años después de la derrota de Trump, en este momento es el favorito en las encuestas? Nadie podía imaginarlo entonces. Parecía que se terminaba Trump. No es verdad que se terminaba porque sacó, no sé, 70 millones de votos. Por lo tanto, no era verdad. Pero ¿quién iba a pensar en la recuperación de Trump? ¿Qué importancia tienen los medios de comunicación, verdad, Ernesto, y lo que funciona en las redes de información, tanto la televisión, la radio, como las redes sociales, internet? Hay gente que, pues yo qué sé, que ve en Trump un salvador, igual que creen tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué importancia lo que le meten en la cabeza a la gente y lo que dejan que esté en circulación para que le diga a la gente? A otros no nos dejan estar, pero lo que está, la importancia que tiene, ¿verdad? La comunicación. Bueno, ¿qué importancia? No, yo diría que es crucial. Yo diría que es crucial. Y que además los medios tradicionales ya no mandan, ya no pintan. Este es el gran cambio de nuestra época. Mandan las redes. Mandan las redes, mandan los listos, mandan los que saben utilizar TikTok. Bueno, ahora veremos qué pasa con TikTok, porque ya sabes que Estados Unidos en la guerra contra China se quiere cargar TikTok, que está en este momento, porque TikTok se ha vuelto, vamos, el instrumento de los instrumentos, y sobre todo el uso de la derecha. En Cataluña no te digo. En Cataluña es tremendo el uso de TikTok por parte de la ultraderecha que ha creado en Ripoll, en la localidad de Ripoll, un nuevo partido de extrema derecha, nacionalista, independentista, pero de extrema derecha, que se llama Alianza Catalana. Y estos van con el TikTok. Sí. Más que TikTok, no TikTok, el algoritmo. Yo hablo mucho de estas cosas en el precio de la verdad. El algoritmo y quiénes hay detrás. La importancia y la fuerza y el poder que han adquirido las empresas tecnológicas, el dinero que mueven
y cómo el algoritmo hace que la gente se retroalimente con el mismo contenido, se relacione con gente en torno a ese contenido. Entonces está la importancia, y está la importancia también de la información y de los medios de comunicación, los que están, a los que nos quitan los poderes políticos y económicos, que por cierto, a mi modo de ver, están en el cortoplacismo, porque se preocupan de censurar a periodistas, pero no se dan cuenta de que el principal riesgo lo tienen en lo que está pasando en la red. Porque hay gente que ya directamente pasa de los medios tradicionales, que además en buena medida se les está dando la espalda por la pésima absolutamente, calidad de la información, muchas veces, por no decir manipulación, que se está viendo en no pocos espacios. Y ahí estamos. absolutamente. Y ahí estamos. Te pido, nada, un titular de dos cosas, Ernesto, porque no me quiero olvidar de Gaza, que sé que a ti ese tema te parece muy delicado, y tampoco me quiero olvidar de una imagen, la del rey emérito volviendo de nuevo a España. Parece que esto ya no importa, pero claro, un rey emérito de nuestro país que viene a darse las comilonas, a navegar, que no tiene el domicilio fiscal en nuestro país, del mismo modo que estamos hablando de Hacienda y el novio de Ayuso, pero es que este señor viene aquí como quiere, no está tributando aquí. ¿Qué te parece esta imagen una vez más, el rey emérito? Ya parece que nos da igual. Bueno, yo creo que esta es la estrategia de la zarzuela. La estrategia de la zarzuela era ir incorporando al rey de a poco, con una escasa repercusión de sus viajes. El año pasado hizo 6 viajes, ahora ya ha empezado con este viaje de las últimas horas, y eso irá más o menos manteniéndose así. ¿No? Pienso que es una estrategia, y esa es la estrategia que trazó en su día alguien que ya no está en la zarzuela, que era el señor Alfonsín, pero que empezó ya en el 2020 cuando el rey Juan Carlos el Emérito, el rey Juan Carlos I, viajó a Abu Dhabi en función de su relación con el emir, siempre ha cultivado esa relación y casi yo diría que es un refugio que preparó a lo largo de muchos tiempos ante la eventualidad de que podría ocurrir alguna cosa extraña. Es decir, fue muy previsor, porque él ¿Cosa extraña ahí de qué tipo? ¿Cosa extraña de qué tipo? una cosa extraña como podía ser la crisis, digamos, de todo el tema financiero que ha tenido, o otro tipo de acontecimientos políticos. Él mismo creó en su día, según reconoció públicamente, en una sociedad offshore por si volvía a ocurrir un 23 de febrero y se lo cargaban en, las, en, la, las islas, creo que son las Vírgenes, mal no recuerdo. Entonces, no, las islas del Canal, pero en las islas del Canal. Y entonces él mismo lo dijo, es que creamos eso por si se planteaba una situación donde había que poner pies en polvorosa, ¿no? Un Entonces, 23F, o imagínate que hay gente que decide que vamos a votar ya a ver qué pasa con la monarquía o república. O sea, que tenía preparada ahí una salida y bueno. exactamente. Entonces yo creo que ahora la estrategia de Alfonsín ha funcionado. Ha funcionado. Poco a poco España ha ido absorbiendo, asimilando por ósmosis esta presencia del ex monarca, del monarca emérito, que sigue siendo protegido por el sistema legal, porque él sigue teniendo fuero en el Supremo, y que no tributa en España. Esto se da como un hecho normal, nadie nunca ha pedido ninguna explicación, excepto tú y yo. Jamás nadie pregunta nada, les parece una normalidad. Hombre, ya ha resuelto sus problemas con Hacienda, ya no tributa más aquí. Todavía no sabemos si tiene un patrimonio fuera, porque si no tributa aquí y tributa allí, ¿por qué quiere tributar allí? Sería una interesante razón para preguntar. La respuesta sería difícil. No, no, es que no tiene nada allí. Bueno, pues entonces si no tiene nada allí, ¿por qué no tributa aquí? Bueno, en fin, todo esto es, en este sentido, una normalización de la presencia del rey no ofensiva, delicada, bajo radar, que diseñó Alfonsín cuando el monarca se marchó en el 2020. Una estrategia que todo el mundo dice que es de Pedro Sánchez, pero que no es así. Beneficiado a Felipe VI, porque Felipe VI necesitaba poner distancia, tenía que construir un muro, tenía que Vale. construir un muro, y Bueno, lo ha entre todos, conseguido. como en mi pueblo dicen, entre todos la mataron y ya sola se murió. No se ha muerto, está vivo y coleando. Yo no le deseo la muerte, pero sí hubiera deseado que hubiera justicia y no la hay. Nada, un minuto para acordarnos de Oriente Próximo y de los palestinos. Ernesto. Bueno, yo creo que en las últimas horas ha habido nuevas masacres. Las masacres que se están produciendo en Gaza
en esta ocasión en un barrio que se llama el barrio de Kuwait, en Ciudad de Gaza, en una zona muy abierta, con una plaza muy grande, donde iban a distribuir alimentos. Y las últimas masacres que se están produciendo en las últimas semanas tienen una constante y que se producen cuando los palestinos muertos de hambre, sujetos a una inanición, con los bebés muriéndose, en una situación tremenda, van a buscar alimentos, porque viene un camión y entonces ahí se producen las masacres, los soldados israelíes disparan, o también se produce un hecho curioso, y es que las ayudas de alimentos que están haciendo descender los aviones que manda Estados Unidos, resulta que tienen su tal peso, está tan mal calculado, que algunos de esos alimentos que han caído de los aviones, pues han caído sobre la cabeza de algunos palestinos y han matado, creo que a 7 palestinos. Ya esto es como rizar el rizo, ¿no? Es una vergüenza lo que está ocurriendo y como tal no nos olvidamos del pueblo palestino y pedimos a Israel que detenga lo que está ocurriendo, su acción y lo mismo también a la comunidad internacional. Ernesto, un placer de nuevo seguir en pie y nada, nos vemos el 11 de abril presentando el precio de la verdad y ahí estaremos, en Madrid, en el, por cierto, Espacio Westermann, en Madrid, en O'Donnell. Ahí estaremos con Javier Aroca y habrá sorpresas, va a haber más. Gracias, Ernesto. Vale, Un fuerte abrazo, amigo. hasta otra.